Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto estar de nuevo con ustedes allí en nuestras casitas, usted allá en la comodidad de su hogar. Póngase cómodo porque vamos a alabar el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Sabemos que en esta pandemia, aunque estemos en nuestras casas guardando la cuarentena, aún así no dejaremos de alabarle al Señor, porque Él es Rey de Reyes y Él es Dios nuestro gran poderoso. Amén. Hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en Él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevo hoy? Su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre Él. Su rectitud por la fe hoy mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en Él. Declarado justo soy en Él. Gracias te damos, mi Dios.
por tu amor incondicional, mi Dios. Te damos gracias. Quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y cantan: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo es, sobre todo Creemos en tus promesas, Padre. Solo tú eres digno de ser alabado. Ayúdanos, mi Dios, a guardar nuestro fiel corazón para ti, mi Dios. con tu sangre has comprado Gracias, mi Dios. gente de toda lengua y Gracias por tu amor, nación. mi Dios. Toda rodilla Sí, mi Dios, porque solo tú a eres digno. ti se doblará, toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo,
gracias, mi Dios. Nos adoramos, mi nombre Dios. sobre todo No pagarte, mi Dios, por ese gran precio, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, y ayúdanos, mi Dios, a vivir en completa obediencia. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Límpianos, sánanos y restauranos, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Nadie es como tú, mi Dios. Sí, Señor. Nadie, mi Dios. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Nadie es como tú, mi Dios. quien se vistió de majestad y como cortina el cielo extendió, quien al hablar el mundo creó. Oh Dios, eres tú quien reveló su corazón, pagando el precio por mi transgresión. Antes del principio, Él se entregó. Oh Dios, eres tú, eres tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Amén, mi Dios. Nadie es como tú, Padre. Te damos gracias, mi Dios. Quien se vistió con nuestro dolor y en una cruz la victoria ganó. Por darnos vida, Él se entregó. Oh Dios, eres tú, eres tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Dios de gloria, nadie es como tú. Cristo, quien murió y resucitó. Cristo, en lo alto te exaltamos. Cristo, quien murió y resucitó. Cristo, en lo alto te exaltamos. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Dios de gloria, nadie es como tú. Nadie es como tú, mi Dios. Recibe la gloria y la honra, mi Dios, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. No hay nadie como tú, mi Dios. Te bendecimos, te adoramos, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Redentor. Gracias, mi Dios. Te damos gracias. Gracias. Solo a ti te Gracias, mi Dios, exaltamos, por tu Señor. palabra, porque nos dirige y nos guía y nos muestra, mi Dios, todo lo que somos, mi Dios. Gracias.
Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Perfecta y eterna es, y toda suficiente. Alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Gracias, Cristo. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Creemos en tus promesas, mi Dios, y creemos que tu palabra permanece, Padre. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, con tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Gracias, mi Dios, porque a través de tu palabra, mi Dios, nos ayudas a renovar nuestra mente y nuestro corazón, mostrándonos en qué posición estamos, mi Dios. También te pedimos, mi Dios, que al leerla, mi Dios, o al poder escucharla, podamos ser también, mi Dios, hacedores de tu palabra, porque realmente, mi Dios, nos llevan a tus caminos, que nos llevan hacia la vida eterna, mi Dios. Dirige, mi Dios, nuestros pasos, mi Dios. Alumbra nuestros pasos, Padre. Te pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, mi Dios, que nos des esa convicción y el deseo de seguir adorándote, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, mi Dios, que está escuchando en este momento, mi Dios. Abre su mente y su corazón, Padre. Enraiza tu palabra en nosotros, mi Dios, y que nosotros podamos ser cartas abiertas, mi Dios, para las demás personas, que puedan ver lo que tú estás haciendo y la obra que tú estás haciendo en nosotros, mi Dios. Te bendecimos y te adoramos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Les dejamos con el pastor Felipe. Bendiciones a cada uno de ustedes y un fuerte abrazo. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos en la serie que hemos seguido anunciando, Avivamiento de la Iglesia, y es algo bien impactante porque la semana pasada nos quedamos en lo que es en el libro de Hechos, en el capítulo 20, y vamos a seguir ese capítulo y vamos a darle toda la gloria y la honra al Señor. Pero primero ante todo, quiero darle las gracias a los de adoración porque hacen buen trabajo. Es un gozo tremendo poder estar adorando y glorificando el nombre de Cristo Jesús a través de la adoración. Creo que es importante que podamos reconocer de que la Biblia claramente nos habla de que
debemos de adorarle. En el libro de Hebreos nos dice que de labios. Entonces, una ofrenda de labios, y eso es la adoración. Y venimos todos juntos a adorarle. Espero que se hayan gozado en el Señor con esos cantos tan hermosos, esos cantos que nos ayudan a reflexionar que en verdad viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que nos protege, aquel que nos guía, aquel que nos fortalece, aquel que es el guía para cada uno de nosotros. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Dice que en su palabra que sus misericordias siguen para siempre y son nuevas cada mañana, lo que dice la palabra de Dios. Dicho eso, vamos a comenzar con lo que es el sermón. Y el sermón de hoy, seguimos en la serie de la semana pasada, claramente que todos nosotros hemos estado escuchando el avivamiento de la iglesia. Y el sermón de hoy, como ustedes saben, se llama El amor que lleva al avivamiento. Y usamos nomás 2 puntos este domingo pasado, pero este domingo vamos a terminar el sermón y van a ser 4 puntos que vamos a ir a cabo. Pero antes de entrar en los puntos y antes de entrar en todo, queremos ver a Pablo. Una de las cosas que me atrae de Pablo es que tenía un amor y una pasión por el Señor, amaba al Señor con todo su corazón, lo amaba con todas sus fuerzas. Eso lo podemos mirar a través de sus cartas, carta de los Corintios, y miramos a través de Corintios que él pone este capítulo 13 donde habla del amor y cómo debe de ser. Entonces, pero en el capítulo 20 miramos la acción de ese capítulo de Corintios donde habla del amor, lo miramos en acción en él. La semana pasada dije algo así, que Cristo Jesús, y no es mi cita, alguien más dijo esto, pero me encantó. Jesucristo murió por la iglesia, dio su vida por la iglesia, y Pablo murió por la iglesia sirviéndola. Cristo la redimió, la compró, murió por nuestros pecados, y Pablo murió sirviendo a la iglesia. Y es algo bien impactante porque entregó su vida totalmente a la iglesia, porque sabía, bueno, una de las cosas que claramente dijimos la semana pasada, dijimos que una persona que se mira más arriba que los demás es aquella persona que ama a la iglesia. Y no estoy hablando en lo que es toda la iglesia, sino que la gente individualmente, amando a la gente individualmente, la que está alrededor de ti, la que tomas tiempo con ella, a la que le das tiempo y disponibilidad a estas personas. Amén. Antes de todo, quiero comenzar con este capítulo 20, en el versículo, si no me equivoco, vayan para allá, abran su palabra en su casita. Vamos a ir a Hechos, capítulo 20. Y estos versículos me impactaron a mí al leerlos otra vez, del servicio de Pablo. Cuánto la amaba, cuánto amaba a la iglesia. Y la amaba porque amaba al Señor Jesucristo. Entonces creo que una de las cosas importantes, cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, Él te va a ayudar y te va a enseñar cómo amar a la iglesia. Me acuerdo una vez que mi hijo está en los controles y va a escuchar esto, pero me dijo, ¿me amas más que al Señor? Y él estaba chiquito, ahorita tiene unos 15 años, pero él tenía unos 9 años. Y me dijo, ¿me amas más que al Señor? Y yo le dije, amo más al Señor. Y él se puso a llorar. Y yo le dije, déjame explicarte por qué es que amo más al Señor. Porque cuando yo amo más al Señor, Él me enseña cómo amarte en la manera correcta. Si yo te pusiera primero a ti, el amor mío no fuera el correcto. Entonces estamos viendo que Pablo amaba a la iglesia tanto porque amaba al Señor. Y miren lo que dice aquí, y vamos a entrar en el capítulo 20, versículo 19. Versículo 19. Hechos, capítulo 20, versículo 19. ¿Okay? Dice esto. Él se reúne con los de Efesos, los hermanos y los ancianos. Él se va y se reúne con ellos. Y la semana pasada tocamos un poquito en ese tema. Se reúne con ellos y al reunirse con ellos les dice estas palabras. En el capítulo 20, versículo 19. Les dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de la
he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro y después vamos a hablar de los siguientes puntos para orar al Señor. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana, Señor. Bendición tu nombre, sabiendo que hoy es el día del Señor, hoy es el domingo para adorarte, para glorificarte. Y eso es lo que tú has puesto, Señor, que vengamos cada domingo a honrarte y a darte toda la gloria y la honra a ti como cuerpo de Cristo. Tal vez no estemos en el mismo edificio, Señor, pero estamos en el mismo espíritu, sabiendo que tú tienes el control de nuestras vidas, sabiendo que tú tienes el control de este mundo y de lo que está aconteciendo, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, que confortes nuestros corazones a pesar de que miramos tantas cosas que están aconteciendo en este mundo, Señor. Padre, pedimos que nos sigas dando ese gozo y esa fortaleza para seguir adelante, Padre, y que podamos escuchar tu palabra para ponerla en práctica. Ayúdanos a ser buenos administradores de lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre, a que podamos caminar conforme a tu voluntad, vivir en tu voluntad y bajo tu voluntad. Pedimos en esta mañana, Señor, que abra nuestros oídos, que abra nuestro corazón, así como abriste el corazón de Lidia cuando Pablo fue a predicarle. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos claramente que habías preparado el corazón de Lidia para cuando Pablo hablara, la palabra fuera depositada y viniera a ser una creyente, una cristiana, una hija tuya, Señor. Así pedimos nosotros que preparen nuestros corazones para que estas palabras, este evangelio, estas preciosas y hermosas escrituras puedan entrar en nuestro corazón y podamos poner en práctica lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Ayúdame a ser fiel con toda tu palabra, Señor, que no le quite ni le ponga, sino que todo lo que haga sea para la edificación de tu cuerpo, Señor. Te damos gracias y todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice en sus casitas, amén. Bueno, déjeme decirle una cosa, al estar viendo estos versículos yo sé que es impactante, al estar viendo estos versículos en el capítulo 20, miramos el amor totalmente de Pablo. No nos dice, y Pablo amaba a la iglesia, y Pablo amaba esto, y Pablo amaba a tal fulanito, a tal persona. No, él no decía nada de eso, no nos daba una explicación exacta de que decía que los amaba, sino con los mismos hechos de Pablo se miraba el grande amor que tenía por la iglesia. Por eso el tema de hoy claramente nos dice el amor que lleva al avivamiento. ¿Por qué el amor que lleva al avivamiento? Yo creo que una de las cosas que muchas veces nosotros pedimos al Señor es que haga un avivamiento, pero no amamos a la iglesia, no amamos al hermano, no lo frecuentamos, no les hablamos y queremos que haga un avivamiento sin hacer nada nosotros. Y yo creo que el avivamiento comienza, y lo miramos principalmente en el libro de Nehemías, cuando él abrió la palabra de Dios, la enseñó al pueblo de Dios y hubo un gran avivamiento. Se miró el amor de estos hombres de Dios hacia el pueblo tuyo, hacia el pueblo del Señor, y cambiaron sus vidas. Entonces creo que una de las cosas, si nosotros no actuamos como iglesia, si nosotros no actuamos como cristianos y no hacemos nada, nunca va a haber un avivamiento. El avivamiento comienza en nuestros corazones primeramente. ¿Y cómo podemos empezar nuestro avivamiento? Como le dijo Pablo a Timoteo en su carta, dice, aviva el fuego que está dentro de ti. ¿Cómo puedes avivar el fuego? Cuando lees su palabra, cuando te pones a orar, cuando buscas su rostro, cuando tú empiezas a ser obediente a lo que Dios te ha hablado, te ha mandado a hacer. Caminar en santidad, en justicia, hacer lo que es recto ante los ojos del Señor y no ante los ojos de aquellos que te miran. Creo que es importante que podamos entender como iglesia que la única manera que puede haber un avivamiento es cuando el pueblo de Dios se humilla, cuando el pueblo de Dios es obediente, cuando el pueblo de Dios ama al Señor primero. Como dije temprano, mi hijo me preguntó a quién le amaba más. Yo sinceramente le dije al Señor. Y no lo dije dientes por fuera, se lo dije sinceramente. Porque en realidad si yo amo al Señor, el Señor me va a ayudar y enseñar cómo amar a mi esposa, a mis hijos mejor. Me va a enseñar cómo amar a la iglesia, cómo amar a la comunidad, cómo amar al resto de las personas que trabajan alrededor mío. Y si no lo hago, va a ser un desastre. Cuando yo trato de amar a las personas por mis propias fuerzas, va a ser un desastre. ¿No le ha pasado a usted, mi hermano, que cuando está y quiere tratar todo con sus propias fuerzas, todo se desbarata, todo cae mal, todo se destruye? Porque lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas. Somos imperfectos y el único perfecto es Cristo Jesús. Pero mira lo que dice aquí otra vez, lo vuelvo a leer.
Y se lo voy a leer del versículo 17. Vamos a leer del versículo 1, porque es uno de los temas que estamos viendo. Versículo 1 del capítulo 20, y dice esto. Y de ahí vamos a seguir para adelante. Después va a ser largo el pasaje, estén conmigo. Después que se cesó el alboroto, y la semana pasada les había dicho que era, ¿cuál alboroto? El que había pasado en el capítulo 19, donde se habían levantado en contra de Pablo y lo sacaron de Efesios. No lo querían ahí porque había él sacudido la economía, había sacudido a las personas con la palabra de Dios en el momento que él empezó a predicar el evangelio, en el momento que él empezó a hablar de la verdad. Cadenas fueron desatadas, y podemos decir espiritualmente, porque muchos estaban encadenados, atados y cegados en lo que es la brujería, en cosas que no son de Dios. Entonces miramos que cuando Pablo habla la única verdad, y la verdad es Dios, empieza a haber un temblor, empieza a haber, no estoy hablando que un temblor físicamente, un temblor espiritualmente, de las personas que empezaron a mirar la verdad y sus ojos fueron abiertos. Y la economía empezó a caer porque ya no estaban haciendo la misma economía que antes. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso también? Entonces miramos aquí claramente que Pablo, cuando viene, las personas ya no lo querían, los que no querían nada con Dios lo quieren sacar. Y en el versículo 1 dice, después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. Me encanta porque en el momento que les habla se nota el grande amor. Miren cómo destila el amor de Pablo por medio de las páginas, sin que diga que él les ama. ¿Qué persona que ha sido apedreada o que ha sido llevada a un lugar donde no la quieren? ¿Cuántos han conocido ustedes que cuando les hacen eso siguen amando a las personas? No, muchos se van, corren, dejan el ministerio, dejan todo y dicen, ¿saben qué? No era para mí, y no aguantan. Pero Pablo aguantó, y Pablo lo que hizo al final, miramos aquí en el versículo 1, que manda a hablarle a los discípulos. No se quería solamente así, dejar a todos colgados, como se puede decir, sino que quería seguir amándolos. Y miramos esto. Después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, ¿miraron? Exhortado, eso quiere decir les enseñó, les animó, les levantó, los corrigió. No solamente hizo eso, sino que los abrazó. Miramos el afecto completo de Pablo sobre la iglesia. La amaba porque amaba al Señor, porque sabía que Dios le había encomendado una gran tarea, y sabía que Dios lo había salvado, y sabía que por medio de Cristo Jesús su alma había sido salvada, que ya no era más condenado. Porque en Romanos capítulo 8 dice que no hay más condenación para aquellos que creen en Cristo Jesús. Y eso lo sabía de todo corazón. Y quería así también con el resto de la iglesia que no hubiera condenación. Llevaba el mensaje hacia todos los lugares. Miramos que estuvo caminando por toda Macedonia, y les dije la semana pasada que ahí es donde escribió unas 4 cartas tan importantes: 1 de Corintios, 2 de Corintios, Romanos y Gálatas, que creemos que fue cuando estaba en este momento, en este capítulo 20. Y luego dice esto: y habiendo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Este es el tercer viaje de Pablo, el tercer viaje misionero, y está yendo en las iglesias. Déjenme decir una cosa: la semana pasada dijimos que se mostró, el primer punto es, para que haya un avivamiento, debemos de tener afecto por las personas de Dios. Debemos de amar al pueblo de Dios. No estamos hablando solamente de un simple edificio o todo el cuerpo. Estamos hablando de las personas individualmente, poder mirarlas y amarlas como Dios manda. Entonces Pablo, estamos mirando aquí que él tiene un amor grande por la iglesia. Regresa al tercer viaje misionero. Y dijimos que en el primer punto, una de las cosas para que haya un avivamiento, tienes que amar toda la iglesia. No solamente eso. En el segundo punto hablamos de que para que haya un avivamiento también tienes que tener un amor por darte todo, todo tú. Miramos que por qué hizo este viaje. Este viaje lo hizo, el tercer viaje misionero, y este viaje misionero era para colectar también dinero para los pobres, para Jerusalén. Miramos claramente que Pablo, en el momento que está guiándose, y les dije la semana pasada que estos 3 viajes misioneros que él hizo fueron como de 12 años. Su ministerio fue de 30 años. Y este último viaje, que pensamos que fue casi el último viaje,
duró casi un año. En toda Asia Menor, en Grecia, estuvo él viajando también para recolectar ofrendas para llevarlo a la iglesia de Jerusalén, les habíamos dicho la semana pasada, porque tenían grande necesidad. Entonces tenía un gran amor por la iglesia, y lo que estaba haciendo también, y dijimos la semana pasada, había representantes de las iglesias que llevaban estas ofrendas, porque Pablo no solamente quería que los de Jerusalén miraran ese grande amor que las otras iglesias tenían o que él tenía por la iglesia, pero también quería unir a las iglesias. No era una iglesia de judíos y una iglesia de gentiles. No, es una sola iglesia. No hay iglesias de diferentes, ¿cómo se puede decir? De judíos o de blancos y de, diferentes colores. No, es solamente una iglesia. Y es aquella que cree en Cristo Jesús. Y lo que hizo Pablo es que traía a todos juntos para que miraran el amor tan grande que los gentiles también tenían por la iglesia judía. Cómo es que Dios estaba uniendo a una sola iglesia. Amén. Sigue diciendo el versículo 2. Y dice, y después de recorrer aquellas regiones, ¿escucharon? Recorrió todas las regiones. Él lo que hacía, viajaba 30 millas en cada pueblo o ciudad que pasaba y predicaba la palabra de Dios. Y Dios estaba usándolo grandemente. Y dice en el versículo 2, seguimos, que estaban en todas las regiones, luego dice, y de exhortarles con abundancia de las palabras, de las palabras. Llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses y siendo puesto a acechanzas por los judíos para cuando se embarcasen para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Déjenme parar ahí. Miramos que Pablo tenía la oportunidad de irse y miró que había un problema, que lo querían acechar los mismos judíos, y tomó otra ruta. Entonces miramos que él seguía buscando la manera de seguir yendo a las iglesias y exhortándolos y amándolos. Amén. Miramos que lo que va a acontecer aquí en estos versículos que siguen adelante, dice en el versículo 3, después de haber estado ahí 3 meses y siéndoles puestos acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. ¿Por qué? Porque los judíos querían hacerle daño. Entonces tomó otra ruta. Versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levaduras, navegamos a Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y habiendo muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó al 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Miramos Pablo, que tenía tiempo para cada una de las personas que él se juntaba con. Él quería enseñarles, quería guiarles, quería amarles, sabía que era su último viaje y sabía que necesitaba enseñarles y demostrar su amor. ¿Cómo? Con hechos. Amén. Y sigue diciendo en el versículo 13, nosotros adelantándonos en la embarcación navegamos a Asón,
para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado. Quería él ir por tierra. Déjenme parar ahí. ¿Miraron lo que pasa aquí? Pablo no quería irse con ellos, sino quería irse caminando en tierra. Y eran como unas 20 millas a donde tenía que viajar. Y él quería tener tiempo con las personas. Ahí demuestra el amor grande de Pablo hacia la iglesia. Ahorita vivimos en una era de que estamos en la tienda, miramos a un hermano en la tienda y decimos, ¿para dónde me hago? Ahí viene, ¿no? Porque si me ve, se va a poner a platicar y no, aquí me voy a quedar como 3 horas platicando con él. Y tratamos, hey, mi hermano, Dios le bendiga. Y pum, luego nos vamos. No, él quería tener tiempo, quería tener calidad con ellos, quería tener un tiempo para darles lo que es la palabra de Dios. Qué afecto, ¿no? En el tiempo de Pablo, miramos en sus cartas constantemente que él demostraba su afecto constantemente. Y en sus cartas, miramos en Corintios, miramos en Tesalonicenses, miramos en varias de las cartas, y Pedro también, que dicen, salúdense con el amor santo, con el beso santo. El afecto era importante en las personas. ¿Se acuerdan de Cristo Jesús cuando Cristo Jesús manda a los discípulos y les dice, vayan y prediquen el reino de Dios, pero no paren, vayan y hagan este mensaje? ¿Por qué? Porque él sabía que si se paraban en algún lugar en ese tiempo, los atrasaban. Porque cuando tú te encontrabas con alguien, lo que hacían tenían disponibilidad para ti y tomaban su tiempo. ¿No te ha pasado a ti que cuando estás en tu casa o cuando te vienen a visitar? A mí me ha pasado, cuando te vienen a visitar y ya se van las personas, sales hasta el carro, no es porque estás diciendo ya váyanse, no, es porque es por respeto y porque les amas y porque los aprecias. Y eso es lo mismo que pasaba en el tiempo de Pablo. Pablo quería tomar tiempo con las personas y por eso toma la decisión de caminar con ellos. Miramos que destila el amor de Pablo por la iglesia, cómo quiere pasar tiempo, cómo quiere enseñarles y mostrarles el verdadero amor. Amén. Y sigue diciendo en el versículo 14, y cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, venimos a Mitilene. Versículo 15, navegando, de ahí al día siguiente llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Amén. Miramos la historia de Pablo, tiene un gran amor, recorrió todas las regiones, predicó la palabra de Dios, miramos que enseñó su afecto, miramos que siguió buscando el rostro de Dios. Y déjenme fijarme, tengo unas escrituras que me impactaron. Amén. Miren, nomás para que ustedes las tengan en sus apuntes, en Romanos 16, miramos el afecto de Pablo, que quiere que se demuestre entre los hermanos, y es importante. Y la semana pasada yo les dije claramente, yo demuestro mi afecto hacia mi esposa, le doy un beso en delante de mis hijos, porque quiero que sepan que en verdad amo a su madre, y ellos deben demostrar ese mismo afecto. Debemos enseñar que en verdad debe de haber un amor genuino. En Romanos 16 dice esto, salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Estoy hablando de la Nueva Traducción Viviente. En 1 Corintios 16:20 dice esto, todos los hermanos de aquí les envían saludos. Saluden unos a otros con un beso santo. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 12 nos dice esto claramente Pablo. Salúdense unos a otros con un beso santo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 26 dice esto, salúdense
a todos los hermanos con un beso santo. Y Pedro, déjeme decirle, no era el único Pablo el que decía que deben darse un beso santo. Es Pedro, que también en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 14 dice esto: salúdense unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos ustedes que están en Cristo Jesús. Miramos claramente que aquí la palabra de Dios nos muestra que debemos de enseñar el afecto hacia los hermanos. Y para que haya un avivamiento, creo que es importante que el amor debe de estar ahí, porque si no hay amor, no pasa nada. Entonces miramos que el capítulo 13 de Corintios, donde Pablo habla del amor, lo pone en práctica en Hechos capítulo 20. Y como les dije temprano, en ese capítulo 20 es donde escribe él esas cartas, primera y segunda de Corintios, Romanos y Gálatas. Y miramos ese grande amor que tenía por la iglesia. Miramos el segundo punto, el primer punto, dijimos claramente que era, déjenme moverme para arriba. El primer punto que miramos, y es rápido, el amor que se demuestra, que demuestra su afecto. Para que haya un avivamiento debemos demostrar ese amor, afecto hacia los demás. Y ya miramos un poco de eso. El segundo que estuvimos hablando fue el amor que se demuestra entregando o dando a los demás. ¿Se acuerdan? Él fue por todas las regiones y le tomó casi un año para recolectar ofrendas y llevárselos a los de Jerusalén. Y tristemente, muchas veces nosotros ni queremos, como dije la semana pasada, ni un penny darle a una persona que está necesitada. Al contrario, decimos no tenemos nada, no traigo nada en mi cartera. Y muchas veces no hacemos lo que Dios nos manda. O miramos a alguien que está necesitado, vamos en nuestro carro, ¿no le ha pasado? Todos somos pecadores y hemos fallado muchas veces. Vamos en el carro, miramos a una persona que está pidiendo dinero en la esquina y rápido volteamos el rostro para otro lado para no mirarlos. Entonces no queremos sacar de lo que Dios nos ha bendecido. Creemos que es importante que nosotros como pueblo de Dios podamos ser obedientes a lo que Dios nos manda. Amén. Miramos unos cuantos versículos. Ahora el punto número 3, que no lo miramos, el punto número 3 que vamos a mirar, que es importante para que haya un avivamiento, demostrar su amor en su enseñanza. Demostrar su amor en su enseñanza. Pastor, pero yo no soy pastor, pero Dios te ha dado un don. Dios te ha dado a ti, mi hermano y mi hermana, un don y tienes que enseñarlo. Tienes que mostrarlo. Todos estamos expuestos para dar el evangelio. Cuando a los discípulos dijo en el capítulo 28 de Mateo, vayan y hagan discípulos de mí, está diciendo de todos. Lo más básico que podemos decir, el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Cristo Jesús. La obra y la persona de Cristo Jesús. Lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. ¿Y quién es Cristo Jesús? Entonces es importante que nosotros podamos entender que para que haya un avivamiento también tenemos que tener ese amor de enseñar a las demás personas. Pablo enseñó con un tremendo amor a la iglesia, lo que hacía constantemente, y miramos en este capítulo 20, dice en su palabra que en el primer día de la semana, estamos viendo en el capítulo 20, se juntaba con los discípulos, hasta un muchacho cayó del tercer piso, ¿se acuerdan? Apenas lo acabamos de leer. Era tanta la enseñanza que traía Pablo, dice que era larga la enseñanza, que este muchacho estaba durmiendo y que cayó del tercer piso. Pero lo más impactante de esto es que, y lo escuché de alguien, es una broma, lo más impactante de esto es que Pablo baja y resucita a ese joven para que siga oyendo el mensaje. No se crean. Pero resucita a este joven, y cuando resucita a este joven, imagínense esto, es tan impactante porque ellos siguen escuchando el mensaje de Dios. Miraron la resurrección, pudieron mirar con sus ojos. ¿Qué aconteció? En la palabra de Dios dice que este muchacho cuando cayó al suelo, muerto, del tercer piso. Entonces Pablo dice en la palabra de Dios que él se pone encima de él. Y creo yo que se acordó de Elías, de Eliseo, cuando resucitaron a la bebecita. ¿Se acuerdan? Que se postró y se acostó y oró al Señor y regresó de la viuda el bebé a la viuda. Creo yo que Pablo se imaginaba eso y sabía que tenía esa autoridad porque era uno de los apóstoles y oró al Señor.
Y Pablo mismo dice, yo quiero conocer el poder de su resurrección. ¿Se acuerdan de Filipenses? Entonces estamos mirando que aquí en estos versículos, en este capítulo, Pablo está viviendo lo que predica. Y está él completamente seguro de que Dios va a hacer la obra. Está enseñando al pueblo de Dios y cuando baja, le está enseñando la resurrección. Yo me imagino que le está enseñando la resurrección, le está diciendo de Cristo Jesús que resucitó el tercer día y luego pasa esto y este joven lo trae otra vez a la vida. Wow, sí es cierto, mira, este hombre, este muchacho cae del balcón 3 pisos abajo y resucita. Miren esto, qué impactante. Imagínense todos los que estaban reunidos con Pablo, con qué gozo. Queremos escuchar más de esto, queremos escuchar de este Dios vivo que en verdad sí existe. Entonces debemos tener un amor por enseñar a los demás. Créanme, si yo no tengo amor por enseñar, entonces yo estoy haciendo algo mal aquí y no necesito estar aquí. Pablo se dedicó su vida a enseñar, a ser un ejemplo a los demás. Miren lo que dice en el versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, ¿escucharon? Exhortándoles con abundancia de palabras. Eso quiere decir que les enseñaba. Eso quiere decir que exponía su corazón delante de Dios. Y miramos en los versículos adelantes, en el versículo 19, donde dice Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, tenía un gran amor, lloraba por la iglesia, es lo que tenía él. En Corintios nos dice que tenía la aflicción, que tenía un gran dolor por la iglesia, por lo que estaba aconteciendo en Corintios. Y dice aquí en el libro de Hechos, claramente dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 20 en el capítulo 20 de Hechos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñarnos públicamente y por las casas. ¿Escucharon? Pablo públicamente iba a enseñarles, en sus casas se iba a juntar con ellos para darles las buenas noticias. Es importante, mis hermanos, que nosotros como estudiantes, como discípulos de Cristo, que podamos enseñar a otras personas. ¿Cómo va a venir un avivamiento? El avivamiento viene cuando tú en verdad amas al Señor con todo tu corazón y enseñas el afecto a la iglesia. No solamente enseñas afecto, también tienes el corazón de dar. Y no solamente el corazón de dar, sino también de enseñar. ¿Cómo van a saber de Cristo Jesús si no les enseñas? ¿Se acuerdan que hemos hablado temas anteriores sobre vecino hacia vecino? Tú tienes tus vecinos. Puedes hablarles del amor de Cristo. Puedes traerlos a los pies de Cristo. Y que haga un avivamiento en esta iglesia. Amén. Que haga un avivamiento en este país. Amén. Qué impactante. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13. Dice esto. Pablo se lo dice a Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Está diciendo, hey, son 3 cosas que tienes que aplicar en tu vida: de leerla, de aplicarla y de enseñarla. Y eso es importante como un discípulo de Cristo. Mi hermano, mi hermana, tú que me estás viendo ahí en la tele, tú eres un discípulo de Cristo. Yo soy un discípulo de Cristo y lo que necesitamos hacer es enseñar. Pastor, pero a mí no se me ha dado el don de enseñar. No estoy diciendo que va a tener que hacer grandes temas, sino lo que estoy diciendo, lee tu palabra y Dios te va a poner a la persona cuando tú le vas a hablar de la misma palabra de Dios. Debemos enseñar, no tengas temor. Los tiempos están cerca si el Señor viene. Y queremos que nos diga, fiel siervo, en lo poco fuiste fiel, entra a mi morada. Amén. Entonces miramos en Timoteo y en el versículo 16 dice esto, de 1 Timoteo capítulo 4, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Está diciendo Pablo, la enseñanza que tienes debe ser importante, debes de enseñar, y debes de enseñar la sana doctrina. Mira lo que dice en el versículo 1 de 2 Timoteo capítulo 4, también dice esto, te encarezco delante de Dios
y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pablo está diciendo, enseña, predica. ¿Qué va a predicar? La palabra de Dios. ¿Qué va a enseñar? La palabra de Dios. Y Pablo constantemente lo miramos en las cartas, en el libro, de hecho, constantemente él predicando, constantemente él enseñando. Amén. Pedro dice lo mismo en 1 de Pedro capítulo 5, que en el versículo dice, y ahora una palabra para ustedes, los ancianos de la iglesia. También soy yo anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy participante de su gloria cuando Él sea revelada a todo el mundo como anciano, igual que ustedes. Les ruego, versículo 2, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Ahí voy a parar, nueva traducción viviente estoy leyendo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cuide. ¿De qué manera va a cuidar del rebaño de Dios? De enseñarles. Si no le enseñas, si le muestras al pueblo de Dios o a las nuevas personas, nunca van a entender y nunca van a poder saber de Dios. Miramos Felipe, que le enseña al eunuco. ¿Se acuerdan que no podía entender? Le entiendes y dices, no, pues nadie me ha explicado. Pablo dice claramente en Romanos, también dice, ¿cómo escucharán si no son mandados? Y dice, ¿y cómo sabrán si nadie les predica? ¿Se acuerdan? Entonces miramos claramente que la enseñanza es importante y que debemos tener ese amor por enseñar. Amén. El libro de Hechos lo miramos ya, que nos enseña claramente que Pablo les enseñaba de día y de noche en las casas y que no se negó a enseñarles todo el consejo de Dios. Cuando dice consejo de Dios es toda la palabra. Amén. Punto número 4, para que haya un avivamiento, demostrar su amor a través de la persistencia. A través de la persistencia. ¿Cuántos de nosotros, lo dije temprano, cuántos de nosotros nos damos por vencido? Pablo vuelve a llamar a los hermanos de Efesios, le dice, vengan para acá, quiero hablar con ustedes, los exhorta, los ama, los guía. Él no para de estar siguiendo constantemente, persistiendo ante ellos. En el versículo 19, dice claramente en el capítulo 20, dice, he hecho el trabajo, y estoy hablando de nueva traducción viviente, traducción nueva viviente. He hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Está diciendo, he soportado todo por ustedes. ¿Y por qué? Porque quiero que conozcan al Señor Jesús como es. Sí, Él era persistente, no se daba por vencido. Él seguía adelante. Miramos que en el versículo 4 y 5 del capítulo 20 dice, varios hombres viajaban con él y sus nombres eran Sopater, hijo de Pirro, y Berea, y Aristorca, y Segundo de Tesalónica, Gallo y de Derbe, Timoteo y también Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Y ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. ¿Qué estoy diciendo yo? Que estoy diciendo que Pablo tomaba el tiempo y seguía persistiendo con la iglesia para seguir adelante. Mi hermano, tú tienes que seguir persistiendo, pero con amor. Muchas veces lo que queremos hacer es persistir, pero en una manera brusca. ¿No le ha pasado a usted? Pero cuando tú le hablas con amor a aquella persona, por ejemplo, tus hijos, cuando le hablas con amor y paciencia, te responden. Pero cuando tú le estás constantemente, ya te dije, ellos se van a hacer para atrás. Y es lo mismo que va a acontecer con aquellas personas que están pasando dificultades. Debemos de seguir persistiendo y amándoles. En Romanos capítulo 12, 11 y 12 dice esto, y 14. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufriendo en la tribulación, constantes en oración. Está diciendo Pablo que sigamos gozándonos, sigamos orando por las personas. Y en el versículo 14 dice esto de Romanos 12, bendecir a los que os persiguen y bendecir y no maldigáis. Punto número 5. Demuestra su amor en su disponibilidad. Y la que habíamos leído era persistencia y 5 es disponibilidad. Tenemos que tener disponibilidad.
¿Cuántos de nosotros o cuántos han conocido ustedes personas que en verdad se sienten mayores que otros y no te quieren ni contestar el teléfono? O no quieren saber de ti, o nomás te hablan cuando te necesitan y tú te sientes mal. O muchos de nosotros hacemos eso. Ya me habló este hermano, ya me habló esta persona. No quiero hablar con ella. No. Y Pablo enseñaba su disponibilidad a la iglesia. Demostró por todos lados el amor que tenía por la iglesia. En el versículo 6 y 7 del capítulo 20 de Hechos dice esto: finalizando la Pascua subió a un barco en Filipos de Macedonia y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Miramos que claramente Pablo iba a viajar al siguiente día, pero no le importó. Siguió predicando y tuvo disponibilidad para los siguientes, para los hermanos. Amén. En Juan 20:19 dice esto: cuando llegó la noche, voy a brincar esta escritura, porque si no nos vamos a quedar aquí más largo, ¿ok? Está hablando del Señor, del día del Señor, cuando se aparece a los discípulos el día primero de la semana. Entonces Pablo tenía la disponibilidad de estar en sábado, de estar en domingo, de estar enseñando de noche. Miramos a través de la palabra de Dios, trabajaba de día y de noche enseñaba. Tenía una gran responsabilidad. Amén. Punto número 6, con esto cerramos. Demuestra su amor en su preocupación. Ahora, no solamente para que haya un avivamiento, debemos de tener afecto, dar, ¿cuál es la otra? Enseñanza, persistencia, disponibilidad, pero también tenemos que tener preocupación. Debemos estar orando por los hermanos. ¿Cómo está este hermanito? Miren lo que dice en el versículo 17. Y enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Quería volverlos a ver. Estaba preocupado por la iglesia. Estaba preocupado por cada uno de ellos. ¿Se acuerdan en Corintios, en 2 Corintios, y es cuando creemos que esta carta la escribió en ese tiempo? Dice en el capítulo 11, y no lo voy a leer toda la carta, ustedes la pueden leer, 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 hasta el 28, pero yo nomás les voy a leer el 28, y dice esto: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Tenía un grande amor por la iglesia y preocupación. En Romanos 12:15 nos dice: gozaos con lo que se gozan, llorar con los que lloran. Él sabía que debíamos de preocuparnos por los hermanos. Mi hermano, mi hermana, para que haya un avivamiento en nuestra ciudad o en este país, debemos demostrar ese amor. El amor que lleva al avivamiento. ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es ese? No solamente es de venir los domingos a la iglesia, sino enseñar el afecto a los demás. Afecto, dar, enseñar, persistencia, disponibilidad y preocupación. Eso demuestra el verdadero amor hacia otras personas. Y así es como Dios quiere. Pablo es lo que hizo, demostró completamente su amor. Y eso es lo que debemos de hacer. Que Dios nos ayude en ese tiempo de pandemia, que podamos nosotros hacer como Pablo, que nos enseñe más al Señor, amarlo a Él para poder amar a su iglesia, hablarle a los vecinos de lado. El tiempo está cerca y necesitamos enseñar, necesitamos hablarles del amor de Cristo. No necesitamos poner tantos calcamonías en nuestro carro o en otros lugares diciendo que somos cristianos. Se muestra mejor con hechos. Pablo no necesitó andar con una calcamonía o un sign diciendo yo soy cristiano y amo la iglesia, sino que lo demostró con hechos. En la carta de Corintios dice y habla del amor, pero miramos en el libro de Hechos capítulo 20 que lo demuestra. Y no dice Pablo amaba a la iglesia, no, dice y Pablo se movía para ese lado y Pablo hizo esto y Pablo hizo lo otro.
Amén. Hay que demostrar con hechos. Hay que demostrar ese grande amor que Dios nos ha dado por la iglesia. Y estamos hablando de la gente individualmente. Amarlas, tomarles tiempo, escucharlas, animarlas, enseñarles. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que nos guíes. Pedimos, Señor, que no sea un sermón solamente de escuchar y olvidarnos para los siguientes días, Señor. Padre, que pongamos en práctica lo que hemos escuchado hoy de ti. Te pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús que podamos caminar, hacer lo que tú nos has mandado. Enseñar el afecto. Tú lo enseñaste, Señor Jesús, y lo demostraste grandemente ese amor cuando moriste en la cruz por nosotros. Diste tu vida por nosotros. Y en 1 de Juan 3:16 nos dice claramente que si tú moriste por nosotros, nosotros debemos de morir por los hermanos. Debemos de dar nuestra vida por ellos. Ayúdanos a ser ejemplos, Señor, para los demás. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos hecho lo correcto ante tus ojos. No hemos demostrado nuestro afecto a nuestros hermanos. No hemos extendido la mano al necesitado o a nuestro hermano que esté necesitado, hermana que está necesitada. No hemos hecho lo que es correcto. No les hemos dado tiempo a los que necesitan, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que pongas convicción en nuestro corazón. Oh Padre, quebrántanos el corazón. Que quebra nuestro corazón lo que quebra tu corazón, Señor. Muéstranos. Espíritu Santo, toma control de nuestras vidas. Quita todo lo que estorba para que podamos hacer tu voluntad y podamos vivir y movernos en tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios los bendiga y nos miramos para la siguiente semana. Bendiciones.